Jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de cálculo 1, ¿sí? Para la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hemos estado trabajando últimamente con varios conceptos de funciones. Ya estuvimos analizando la última clase los conceptos de funciones, composición de funciones. Estuvimos revisando en la primera parte algunas propiedades sobre la composición de funciones. Y es de resaltar que no estamos viendo todas las propiedades, ¿sí? Hay muchas propiedades más, pero lógicamente las que vimos son las principales, las básicas. Por otro lado, también ya dimos inicio a lo que es lo que son las funciones inyectiva, funciones sobreyectiva y función biyectiva. Ahora vamos en esta ocasión a ver lo que es la combinación de funciones compuestas con funciones inyectivas, sobres y biyectivas. Y cuando terminemos esta parte, daremos inicio ya a lo que son sucesiones, ¿sí? Vamos a construir el concepto de sucesión y es de suma importancia que lo veamos con mucho detalle, porque si ustedes entienden con toda claridad lo que es el concepto de sucesión, el concepto de límite no debería de dificultárseles mucho, porque el proceso de límite que se emplea en sucesiones es análogo a lo que se ve en, este, en los límites, valga la expresión. Y de ahí que, más bien, y de ahí la importancia de entender lo que es una sucesión, ¿sí? Porque regularmente se nos da la información, o sea, se nos da la definición de límite y nos arrojan al ruedo, ¿no? Sin capa y nos echan al toro así como va. Entonces, pues no entender el concepto de límite trae muchos conflictos porque yo estoy casi seguro que la mayoría de los compañeros que estudian física, que estudian actuaría, matemáticas o cualquiera de las otras variantes de matemáticas, actuaría o física, este, y que tengamos estas clases de cálculo y no entender lo que es el concepto de límite, eh, pues da mucha frustración porque pues podemos hacer la parte mecánica, el algoritmo, o sea, podemos seguir el algoritmo al pie de la letra y entender cómo se desarrolla el algoritmo, pero si no entendemos el concepto, pues bueno, o sea, es fundamental entender los conceptos y de ahí su importancia. Bueno, pues vamos a iniciar. Bien, jóvenes. Bueno, aquí tenemos el enunciado, ¿sí? Que nos permite introducirnos un poco más a lo que son las funciones inyectivas, sobres y biyectivas, ¿no? Pero ya en conjunción con lo que son las composiciones. Ya discutimos algo la clase pasada. No hicimos la demostración, pero la idea es principal, es hacer la demostración ahorita. Pero hay que entender primero, pues lógicamente, esta parte, ¿no? Nos habla la proposición de que, bueno, tenemos dos funciones, f y g, no hay ningún problema ahí. ¿Y qué nos dicen estas dos funciones? Bueno, además de lo que nos dice que tenemos dos funciones, nos dice en el apartado 1, bueno, tienes estas dos funciones, ambas son inyectivas, entonces, eh, pues la composición de g con f también es inyectiva. El punto 2 nos dice, bueno, tienes dos funciones y son sobreyectivas, entonces la composición G con F también lo es. Y si es biyectiva, si son biyectivas F y G, entonces también
la composición lo es. Así como nos lo mencionan, pues bueno, está bien, pero vamos a entenderlo antes de hacer las demostraciones. Si tenemos, por ejemplo, en nuestro dibujito tenemos nuestra función f y g. Déjenme subir esto un poco más para poder hacer la composición de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el enunciado? El primero dice, bueno, tienes dos funciones. En este caso, f es inyectiva. ¿Sí? Y g es inyectiva. ¿Cuáles son las cualidades? Bueno, que si tomamos un punto, dos puntos, tres puntos, 1, 2, 3, para f, pues es claro que van a 1 y solo un punto, ¿sí? Bajo la función. Al evaluar esto, pues no tenemos ningún problema, ¿sí? Cubrimos los tres y bueno, la idea es que, bueno, no importa si en este caso caen más puntos por ahí, nada más nos están diciendo que la función es inyectiva, no nos están diciendo otra cosa. Nada más estamos hablando de que la función es inyectiva, ¿sí? Debe de estar claro que no se vale que dos puntos del conjunto A, o sea, este de aquí, vayan a un mismo punto en el conjunto B, este es el conjunto C. Bueno, por el otro lado, si me dicen también, bueno, tienes tres puntos más y resulta que de aquí se desprende que de G vamos a estos tres puntos, este va para acá, este viene para acá y este viene para acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función G también es inyectiva. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, dada la definición de función inyectiva, ¿qué es lo que nos dice para f? Bueno, si tienes dos puntos f de a igual a f de a', esto va a implicar que no que para todo, sino que va a implicar que a es igual a a', ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, por un lado, la función para el caso de f, ¿sí? Esto aplica para la función f. Ahora, ¿cómo va a aplicar para la función g? Dado que tenemos, como se muestra aquí, en esta parte, en el conjunto B, este punto puede ser f de a1, ¿sí? Este f de a2 y este f de a3, donde a1 es este, a2 es este y a3 es este. Entonces, cuando aplicamos la función, ¿sí? Ya sabemos que en este caso, vamos a ponerlo así, b, déjenme ponerlo de otra manera porque no quiero confundirlos. Entonces, lo que surge de aquí es que ese primer punto, este de aquí, ¿sí? Al venir para acá, y este de aquí al venir para acá, y es más bien este de aquí al venir para acá y este de aquí al venir para acá, ¿qué me va a implicar? Que este punto va a ser G, así como lo vemos, es f de a, ¿sí? Puede ser f de a1, y va a dar a G de f de a, ¿sí? Y esto va a ser para cualquier f de a que esté en B, ¿sí? Ahora, ya sabemos que cualquier punto en B pues va a tener su valor como B, B1, B2, etcétera, ¿sí? Y lo podemos reescribir como G de B, pero en este caso lo estoy reescribiendo como G de F de A. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dado que G es inyectiva, entonces estos valores F de A, ¿sí? Me va a invitar a que G evaluado en F de A',
es equivalente a G de F de A. ¿Sí? Estrictamente hablando, si no estuviera el conjunto A y la función F, estaríamos diciendo que G de B es equivalente a G de B'. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es sustituir esa B por F de A y esa B' por F de A'. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, dada la definición de inyectividad, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que está pasando ahí es que F de A, ya lo sabíamos, es igual a F de A'. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces lo que pondríamos aquí de forma estricta, pensando en el conjunto, en los puntos B y B', sería ponerlo así: B es equivalente a B', pero pues ya sabemos que B es igual a, o lo podemos poner como F de A equivalente a F de A y B' equivalente a F de A'. Sí, esas serían la primera combinación. ¿Cómo se hace la demostración de esto, jóvenes? ¿Cómo procedemos a hacer la demostración? ¿Quién me dice? De hecho, casi la escribí, ¿eh? Ahí en el dibujo. Bueno, vamos a empezar. La demostración, ¿sí? No es tan complicada, usando solo la parte esta em, de las composiciones. Entonces podemos afirmar que G composición F, o la composición de G con F, dado a partir del punto A', ¿sí? Tiene que ser equivalente. Esto para demostrar que G composición F es equivalente a G, más bien composición de G con F, ¿sí? Evaluado en A. Tenemos que llegar a que A es equivalente a A', ¿sí? Recordemos esto de aquí. Para, el, para la función F, esto implica que esto. Y para la función G, esto implica que esto. Para la composición, esto debe de implicar esto de aquí. ¿Sí? Si eso se da, entonces estamos demostrando. ¿Esto qué quiere decir? Que la composición, así como la estamos presentando, no es esto. ¿Sí? Porque estos valores pertenecen a B. Pero lo que estamos afirmando es que desde A, o sea, desde el conjunto A, tenemos que llegar al conjunto C. ¿Sí? Este valor está en el conjunto C, no está en el conjunto B. ¿Sí? Los que están en el conjunto B son estos de aquí, también para que no nos hagamos pelotas. ¿Sí? Entonces, de A tenemos que llegar a C. Aquí hacemos una especie de paradas, aquí vamos directo. ¿Sí? En la composición vamos de forma directa. ¿Sí? Entonces, para llegar de aquí a acá, ¿cuál sería el proceso, jóvenes? Tenemos que seguir la dinámica del algoritmo, ¿no? Porque de alguna manera lo que tenemos que decir ahora, bueno, lo que tenemos es G, lo que tenemos es G composición F, lo que tenemos es G evaluado en F de A',
es equivalente a G evaluado en f de A. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Se va a implicar de aquí, dado que G es inyectiva, ¿sí? Que F de A es equivalente, perdón, F de A' es equivalente a F de A, ¿sí? Por la propiedad de que G es inyectiva. Y dado que esto es lo que nos queda porque son los elementos que están en el conjunto B, ¿sí? Que es el dominio de G, ¿sí? Donde estamos tomando estos valores F de A' y F de A, aquí ya, listo, ahí está. Entonces, lo que sigue de aquí es, dado que tenemos F de A' equivalente a F de A, por la propiedad de inyección sobre F, ¿qué es lo que qué es lo que va a implicar? Lo que va a implicar aquí es que A' es equivalente al valor A, ¿sí? Dado que F de A viene de F de A', equivalente a F de A, eso va a implicar que A es igual a A' porque simple y sencillamente F es inyectiva. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, para demostrar 2, ¿qué es lo que tenemos que entender ahora? Vamos al dibujo arriba. Lo que tenemos que entender ahora es que todos los elementos del conjunto A, ¿sí? O más bien, todos los elementos del conjunto B van a tener una asociación con al menos un elemento del conjunto A. Y aquí no importa, ¿sí? Aquí no me están diciendo si la función es inyectiva, no. Aquí nada más me están diciendo si F y G son suprayectivas o sobreyectivas, que es sinónimo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la composición es sobreyectiva. Entonces aquí más o menos ya se pueden ir dando una idea de la mecánica de la demostración, ¿sí? Porque en este caso podemos ponerlo así y cubrir el dato, ¿sí? Donde estos puntos, no importa que esto pase, ¿sí? Que los puntos de B pues tengan al menos uno, pero no, eso no prohíbe que tengan una asociación con 2 puntos o 3 o más puntos del conjunto A, ¿sí? Pueden tener con una infinidad de ellos. Eso no los limita, pues. El hecho aquí es que el conjunto B quede totalmente cubierto, ¿sí? Por la función f. Y lo mismo va a pasar con la función g, ¿sí? Todos los elementos de la función g tienen que estar cubiertos, perdón, del conjunto C tienen que estar cubiertos por al menos un elemento del conjunto B, ¿sí? Entonces, puedo tener elementos acá, más elementos por ahí. Lógicamente aquí ya hice algo que no, pero bueno. Entonces se cubren, ¿no? Todos los elementos del conjunto B, más bien todos los elementos del conjunto C con al menos un elemento del conjunto C. O sea, no me sobra nadie en el conjunto C. Con esto nos da la intuición de que está garantizada la sobreyección de la composición, ¿sí? Esto es un poquito menos intuitivo que la parte de del hecho de que sean funciones inyectivas. La función sobre, pues, es menos
intuitiva desde mi perspectiva, pero pues no creo que tenga mucho problema, ¿sí? ¿Cuál es la mecánica aquí para hacer la demostración? Esta fue la de 1. ¿Cómo haríamos la demostración para 2? Lo que tenemos que evaluar aquí es que, dado que G es sobreyectiva, ¿sí? Cualquier valor del conjunto B, ¿sí? Va a tomar un valor en el conjunto A, o más bien en el conjunto B, ¿sí? Tal que ocurra lo siguiente. Es decir, como G es sobre, ¿sí? Existe un elemento B en el conjunto B tal que F, más bien G de B, G de B es igual a C, ¿sí? Por la propia definición de que la función es sobre. Entonces, ningún elemento del conjunto C va a quedar exento de asociarse con alguien del conjunto B, ¿sí? O sea, para toda C en el conjunto C existe un elemento en B que bajo G está cubierto. Eso por definición de que las funciones son sobreyectivas. Eso es por hipótesis, ¿sí? O sea, no estamos diciendo nada extraño aquí. Por hipótesis, lo que estamos viendo es como G es sobre, entonces existe un B tal que esto, dado que las funciones son sobres. Por otro lado, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir para F? Dado que ahora vamos a analizar que F es sobre, ¿sí? Entonces, por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, como, como F es sobre, o suprayectiva, F es sobreyectiva, para todo B en B, ¿sí? F de existe para todo B en B, existe una en, en el conjunto A, ¿sí? Tal que F de A es igual a B. ¿Sí? Esto por la propia definición. Esto también nos está invitando a que todos los términos del conjunto B están cubiertos por al menos un elemento del conjunto A bajo F. ¿Sí? Esto es por hipótesis, o sea, hasta aquí no hemos dicho nada más que reescribir lo que nos dicen las definiciones. ¿Sí? Y las hipótesis, por supuesto. La hipótesis de que G es sobre y la hipótesis de que F es sobre. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo sigue la demostración? Bueno, lo que sigue es, si C es equivalente a G de B, dado lo anterior, sustituyendo B por F, entonces esto es equivalente a que G es equivalente a F de A. Y esto lógicamente pues lo puedo ver como la composición de G con F evaluado en A. Y con esto cubrimos el requisito. ¿Sí?
Entonces de aquí surge el hecho de que G es sobre. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Por último, la demostración para 3, pues no resulta de mayor dificultad. ¿Por qué? Porque por 1 y 2, si la función es biyectiva y la definición nos dice, bueno, si f es inyectiva y sobre, entonces es biyectiva. Eso es lo que nos dice la definición. Entonces aquí, si ya vimos que G y F, o más bien que la composición de G con F es inyectiva y sobre, si ese es el caso, entonces, por la propia definición y por 1 y 2, entonces, F es biyectiva. ¿Sí? O sea, no... La demostración de 3 se sigue de 1 y 2, así de simple. ¿Sí, jóvenes? Este es un poquito más sutil, o sea, este enunciado es un poquito más sutil. ¿Por qué? Veamos esto. Tenemos lo que nos dice la proposición 1.8 es que tenemos dos funciones f y g, y de estas dos funciones, dada la composición de g con f, si esta es inyectiva, entonces f lo es. Aquí no nos piden que g lo sea, aquí nos dicen nada más f es inyectiva. ¿Sí? Y por otro lado, también nos dicen que si G compuesta con F es sobreyectiva, a lo menos entonces G también lo es. Y aquí no nos dicen, bueno, F también es sobre. Nada más nos dicen que G es inyectiva. Entonces, ahora tengamos presente esto. Es la misma composición, suponiendo, ¿no?, que son las mismas funciones. Entonces, es la misma composición, ¿sí? Por un lado, podemos tener esta composición y decir, bueno, esta es inyectiva. Y basta con que F sea inyectiva. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que demostrar, que F es inyectiva. Pero también puede darse el caso que esta misma composición sea suprayectiva, ¿sí? Sin necesidad de que F sea suprayectiva o sobreyectiva. Bastaría con que G sea sobreyectiva, pero eso es lo que tenemos que demostrar también. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar 1 y 2. Si fuera el caso en el que estas dos se dan a partir de estas dos, ¿qué tendríamos? Bueno, esa ya es otra conclusión aparte. ¿Cómo haríamos la demostración? ¿Cómo haríamos la demostración de 1 y 2, jóvenes? Vamos a ver, antes de hacer la demostración, qué es lo que nos está indicando, ¿no? Las gráficas. Vamos a verlo desde la perspectiva de las gráficas. Entonces tenemos nuestra... Ahora lo voy a hacer horizontal. ¿Sí? Tenemos... G, tenemos F y tenemos la composición. ¿Sí? Tenemos G composición F. Ahí está. Lo que nos están afirmando aquí es que en el primer caso para 1 es que la composición es inyectiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que G composición F evaluado en A, ¿sí? Evaluado en A es equivalente a G composición F evaluado en A'. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y esto implica, dada la definición, que A es equivalente a A'. Eso es por hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que nos están dando por hipótesis, porque recordemos que tenemos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos demostrar.
F también lo es. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es nuestra hipótesis principal para 1. Entonces, F también lo es. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, que F al menos es inyectiva. No nos dice nada de G, nada más nos dice que de F es lo único que necesitamos. ¿Sí? F también lo es. O sea que todos los valores de aquí van a parar a 1 y solo uno de acá. ¿Cómo miramos eso? Bueno, tenemos otra vez 3 valores, tenemos 3 valores. Pues bueno, acá hay uno acá hay otro acá, acá hay otro acá. Y además, la implicación también dice esto, que uno cae por acá, otro cae por aquí y otro cae por acá, con la composición, ¿sí? O sea, nos brincamos a F, o sea, con la composición vamos directamente hasta el conjunto C, ¿sí? Este es C, este es B y este es A. Aquí lo que podría parecer es que es algo semejante a lo anterior, ¿sí? Ustedes se pueden pensar, bueno, así como lo estás pintando, podría parecerse a que, bueno, en ese caso, G también tendría que ser inyectiva. ¿Eso tiene que ser así por default? Esa es la pregunta, ¿sí? Para entender esta parte. Aquí nada más nos están diciendo que es inyectiva, ¿sí? Pero eso es para F. No me están diciendo más para F. No me están diciendo que F sea inyectiva. Me están diciendo que tiene que darse, ¿sí? Nada más para uno. Nada más para uno, jóvenes. Puede ser que B tenga más elementos, ¿sí? Y que bajo G, pues, ocurra algo así. Pero aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo los elementos que de alguna manera están definidos, y esto es importante resaltarlo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque estos elementos de aquí, A1, A2 y A3, ¿sí? Van a caer en F de A1, F de A2 y F de A3. Es aquí donde van a caer. Este elemento B1', B2' y B3', pues van a caer a otro término de acá también que pues está asociado al valor A desde aquí. Así lo pinté yo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que alguno de los términos de aquí se asocie con este. No necesariamente. Entonces, estos términos no pertenecen, ¿sí? Aguas. Pertenecen al dominio de G, ¿sí? Pero no pertenecen a la imagen de F. Sí, hay que tener mucho cuidado. Pertenecen al dominio de G, pero no pertenecen a la imagen de F. La imagen de F está definida, de momento, aquí está con estos 3, ¿sí? Puede pasar eso. Sí, ahorita no se me ocurre un ejemplo práctico para esto. ¿Sí? Se me ocurre que puede ocurrir eso. Sí está claro, jóvenes. Esto es muy sutil, no es obvio, ¿sí? Y si lo entienden, yo creo que estamos del otro lado. ¿Alguien no entendió esta parte? Por favor, háganme el comentario.
¿Todo claro? Ok, perfecto. Si alguien tiene dudas, por favor, Profe, yo sí tengo una duda. Bueno, es que es algo raro. O sea, ahí lo que estamos diciendo es que, pues, la composición Gov, pues sí nos lleva a todo lo que es del conjunto A al conjunto C. Pero entonces, según yo, lo que tenemos es que para eso también tendría que tener, o sea, tendría que ser inyectiva del conjunto B al conjunto C para que pueda hacer como que ese puente. Pero eso es lo que me está haciendo como ruido, de que, o sea, sí entiendo que nos dice que también ahí estamos trabajando con la función F, pero como que, ¿qué hay de la función G? O sea, ya entendí esa parte también de que podemos tener elementos que van de B a C con G, pero ¿y qué pasa con los otros elementos? O sea, con los elementos que sí fueron de A a B con F, se supone que también deben llegar a C, ¿no? sí, sí, o sea, y sí llegan, porque llegan desde, o sea, brincándomelos, pues lógicamente llegan de aquí a acá, que es lo que es lo que no dibujé, que sería este con y este con este, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Este punto de aquí también va a dar a este de acá. Entonces, f de A1, lógicamente, pasando por f, o sea, sin usar la composición, y luego pasando por g, pues parte de aquí y llega aquí también. ¿Sí? O sea, yo aquí me la brinqué, pero eso es, ahora sí que te vas por la rápida, ¿no? Que es como la autopista. Y acá te vas por la federal, ¿sí? Haces dos paradas, haces una parada en el camino. Y acá no, acá te vas directo. Acá llegas más rápido. Igual para A1, te vas directo por acá, ¿sí? Le das la vuelta, rodeas la ciudad. No, no te metes al tráfico, aquí te metes al tráfico, estás dentro de la ciudad y pues aquí haces una parada y luego te sigues, ¿sí? Y para A2, A3, perdón, aquí te vas también rodeando por la autopista, ¿sí? Que va por fuera de la ciudad, pero aquí pues te vas directo. Aquí te vas directo y aquí te vas por dentro de la ciudad, haces una parada y luego te sigues, ¿sí? O sea, sí, no es que no pase por F y por G, o sea, sí pasa. Independientemente de si B1, B2 y B3 también caen en puntos equivalentes o si caen todos en el mismo punto, no hay ningún problema, ¿sí? El detalle aquí es que eh, eh, bajo estas circunstancias es como ponerles algo así. Este, f de x es igual a x, ¿sí? Y pues ahí todos los puntos de A van a caer acá. Pero podemos asociar a G igual a una constante, a C. Entonces todos los valores caen ahí. Pero bueno, ahí ya se rompería. Dejemos de lado eso que dije ahorita, porque eso no se cumple. Pero esto sí podría pasar, ¿sí? Esto de aquí, hacemos puente. O sea, puenteamos aquí con este, puenteamos aquí con este y puenteamos aquí con este. Aquí vamos haciendo paradas, ¿sí? Cuando vamos por F y luego pasamos por G, en fin. Entonces no es que no se dé, sí se da y pasa por aquí. Aquí yo no lo había puesto porque pues no lo había pintado, pero no es que no pase, sí, sí llega. O sea, bajo la función G tiene que llegar aquí. Porque de otra forma no podría haber una conexión entre este punto y este. Tiene que pasar por alguna parte. Este tiene que ser la conexión con este. Igual este. E igual este. ¿Sí? O sea, sí se da ese puenteo. O sea, va directo, no, no va directo, pero sí. Y puede ser que esto también ocurra, que G pase por aquí, pero no venga un valor de F para asociarse con este. Entonces, estos no pertenecen a la imagen de, de F, ¿sí? En consecuencia, estos no pertenecerían
¿sí? Alguna imagen acá. Digo, aunque están aquí definidos ya los puntos, aquí como los pinté, bueno, sí, pero es porque hay una conexión, ¿sí? Al final sí están, pero directamente porque vienen de G no estarían tomándose en cuenta, ¿sí? Ese sería el detalle. ¿Alguna este, pregunta con esto? ¿Sí se entendió? Sí, profe, a mí ya me quedó mucho más claro, gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer la demostración, ¿sí? ¿Cómo haríamos la demostración aquí para 1, jóvenes? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que por hipótesis nos dicen, bueno, F con posición G, esto es por hipótesis, ¿sí? O G con posición F, perdón. G con posición F es inyectiva. ¿Sí? Eso es por hipótesis. Entonces, dado que esto se cumple por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis F es inyectiva, entonces, ¿sí? Podemos afirmar que F de A es igual a F de A', ¿sí? Si A es igual a A'. ¿Sí? Eso es por hipótesis. No estoy poniendo, es por hipótesis, no es eso. O sea, por hipótesis es que G con posición F de A es equivalente a G con posición F de A'. ¿Sí? Esto va a implicar que A es equivalente a A'. Esto es por hipótesis. ¿De dónde surge esto, jóvenes? O más bien, ¿a qué me va a conducir esto? ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Para que esto se cumpla, ¿sí? Tiene que pasar lo siguiente. Entonces, de esto y de esto, ¿sí? Lógicamente lo podemos ver como G evaluado en F de A, ¿sí? Que es equivalente a G evaluado en F de A', ¿sí? ¿Esto qué va esto qué va a qué me va a invitar? ¿O cuándo ocurre esa equivalencia? Solo cuando A y A' son equivalentes. Sí, pero eso es por definición. A partir de aquí, o sea, eso ocurre por definición, ¿sí? Y por hipótesis. Pero lo que necesito ver es que aquí lo que estamos haciendo es que estamos aplicando, ¿sí? F de A G y F de A' a G. Por hipótesis, G con posición F de A es equivalente a G con posición F de A'. ¿Eso qué implica? Que G aplicado a F de A, ¿sí? Es equivalente a G de F de A'. Y eso solo ocurre cuando, esto ocurre solo cuando, sí y solo si F de A es equivalente a F de A'. Solo ocurre cuando eso pasa. Porque no me puede dar otros valores, ¿sí? En todo caso, tendría que ser distinto, ¿sí? Si A es equivalente a A' y estoy evaluando F de A y F de A' en G y son equivalentes, eso solo ocurre si esto pasa. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí?
Tal vez alguno de ustedes se pueda preguntar, bueno, a ver, ¿por qué llegas a esa conclusión? Esto se puede explicar también de otra forma, ¿sí? Si estamos viendo esto aquí y estamos viendo esto acá, ¿sí? ¿Esto qué está implicando? Aquí y acá. Que existe un B en B, más bien, en B, y existe un B' en B, tal que esto implique que f de A sea igual a B y que f de A' sea igual a B', ¿sí? Pero al aplicar f de A a G y f de A' a G, dado que esto me da la equivalencia, eso solo ocurre, ¿sí? Cuando o más bien cuando este es equivalente a este. Por lo tanto, este es equivalente a este. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? No es obvio para nada esto que les estoy dando. Si tienen dudas, por favor, díganme. Vamos a hacer la demostración de 2. Ok, Itzel. Sí, claro. Sí, sí lo puedo volver a repetir. Bueno, déjame poner aquí nada más la demostración de 2 para dejar todo listo. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que tenemos es, por hipótesis, tenemos que F composición G, perdón, G composición F es inyectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es lo que decíamos acá arriba. Este va a caer acá, este va a caer acá, ¿sí? Y este de aquí va a caer acá. Eso es por hipótesis, ¿sí? Porque aquí me lo están dando. Aquí F, más bien G composición F, es inyectiva. Eso es lo que me están diciendo. Entonces tengo que demostrar que F también es inyectiva, ¿sí? Entonces, regresando aquí, pues lo que estaba yo argumentando es que si vamos de aquí a acá, vamos de aquí a acá y vamos de aquí a acá, en el inter tenemos que pasar por un punto en G que me lleve a este. En el inter de aquí tenemos que llegar a un punto en B, perdón, que me lleve a C. Y en el inter desde A, bajo F, tengo que llegar a un punto que en el siguiente paso, desde G, me lleve al punto este. ¿Sí? O sea, A' directamente va a caer en C1, o más bien, en A1 va a caer en C1 por la composición. A2 va a caer en C2 por la composición y A3 va a caer en C3 por la composición. Eso es por hipótesis. Pero, ¿sí? En el tránsito de aquí hasta acá, entonces, por la implicación de que vamos del conjunto A, que es el dominio de F, al igual que es el dominio de G también, de la composición, en este caso, F, ¿sí? Va a tomar a A1 y me lo va a mandar a B1, ¿sí? Y bajo G me lo va a mandar a C1. Y lo mismo para este punto y lo mismo para este punto. O sea, en el tránsito de aquí del conjunto A al conjunto B al conjunto C. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, a ver, lo que te dice es que para un punto, llamémoslo A1, ¿sí? Y pongámoslo aquí, A1 y A1', ¿sí? Me va a decir que A1 es equivalente a A1'. Entonces, este punto, cuando viene de aquí a acá, pasa por esto.
Y eso va a implicar porque G con posición F es inyectiva, va a deducirse esto o va a implicar esto. Entonces, de aquí a acá es este mismo punto es A1 y es equivalente a A1'. ¿Sí? Entonces, para que esto ocurra, tenemos que tener esto de aquí, ¿sí? Y esto de acá. En esta equivalencia que estamos dando a partir de aquí, solo va a ocurrir cuando f de A1 sea equivalente a f de A1'. No puede ser de otra forma, ¿sí? Porque de aquí solo vas a caer a 1 acá. Si ya de entrada te están diciendo que este y ese son el mismo, estás partiendo de aquí, no puede haber otro, ¿sí? No puedes caer de A1 a f de A2 porque pues también de A1 bajo f caes en A1, ¿sí? Entonces eso ya no sería función, ¿sí? Porque partes de aquí y vas a otro acá, pues eso ya rompe la función, eso ya no es función, es una relación. Pero dada la equivalencia de estos dos y dada la equivalencia de estos dos, pues de uno aquí que es el mismo, o sea, de A1 que es el mismo que A1', pues vas a caer a 1 y solo uno de acá, dado que, ¿sí? Estás trabajando con un solo término. No puedes caer en otro, ¿sí? En ese caso, solo en ese caso, ¿sí? Se cumple dado que este es equivalente a este. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con este de aquí? Es exactamente lo mismo. Este, bajo la composición, se va directo desde aquí, pasa taca, 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 y llega desde acá. O sea, se va por la autopista y llega hasta acá. Este sería A2, es equivalente a A2'. ¿Sí? Y A3 es equivalente a A3'. Y igual se va directo de aquí hasta acá. ¿Sí? Pasa lo mismo. Todos los puntos de aquí que tomemos van a caer a uno y solo uno porque es inyectiva esta función. Estamos hablando de la composición, no de f. Estamos hablando de la composición y no estamos hablando de g. Estamos hablando de la composición. Eso que les quede claro. ¿Sí? Entonces, para A2 va a ocurrir lo mismo. En la transición vamos a tomar este A2, ¿sí? Si de aquí cae A1 acá, pues va a tener que tomarse A2 al ser igual a A2', pues tiene que caer a uno y solo uno de aquí. No puede caer en otro. O sea, no se puede subdividir A1, A2 y A2', que es el mismo, pues caer A2 aquí y A2 caer acá. No se puede, porque eso ya no es función. ¿Sí? Entonces, este de aquí va a caer a uno acá. ¿Sí? Y bajo la función g, de aquí parte y solo puede caer en uno acá. Uno. No puede caer en más. ¿Por qué? Porque ya tampoco sería g función, sería otro, porque ya está asignado el valor aquí. ¿Sí? Bajo la composición. Entonces, de aquí parte y solo va para un mismo punto acá. Entonces, este sería como B2. Entonces, B2, ¿sí? Cae acá. Pero B2' también cae acá. Entonces, F de A, en este caso, F de A2, está cayendo en F de A2'. O sea, no puede ser de otra forma. Es muy sutil esto, jóvenes. Es aquí más de entenderlo, ¿sí? Aquí en el algoritmo, pues, puede quedar un poco vacuo, pero en el dibujo debe de quedar claro. No sé si está claro, Itzel. ¿O quieres que lo repita de otra forma? Ok, ya quedó claro, perfecto. ¿Alguien más no entendió? Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a demostrar 2, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo 2? Bueno,
Ahora, lo que nos está diciendo 2 es que si tenemos que la función g con posición f es suprayectiva, entonces g es y suprayectiva también. Aquí ya no nos están diciendo si es inyectiva o qué onda. No, no, no. Aquí nada más es que la composición es sobre y que tenemos que demostrar que g también lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los puntos de aquí que tomemos en A van a caer en un punto de acá en G, en C, perdón. ¿Sí? Todos los valores de A van a caer acá. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Algo muy semejante a lo que acabo de dibujar acá. O sea, no, eh, puede pasar esto mismo que dibujé aquí. Pero aquí lo que está ocurriendo es que todos los valores de A van a caer a uno y solo un valor de B. Y cubrimos todos los valores, perdón, todos los valores de C, todos, con todos los elementos de A. ¿Sí? Esto no me impide que haya más elementos en B en donde ocurra esto. ¿Sí? No se impide esto, no se está prohibiendo esto. Que estos estén aquí, que no forman en este caso parte de la imagen de F, pero sí forman parte del dominio de G. Entonces, estos al caer acá, pues están cumpliendo con lo estipulado. ¿Sí? Al mismo tiempo que estamos cubriendo con los términos de bajo F, o más bien de la composición G con F, estamos cumpliendo con mandar todos los términos de A 1 y solo uno, o bueno, a un término al menos de C, donde cubrimos todos los términos de C, ¿sí? Pues eso no impide que de alguna manera este de aquí, que sería, y este de aquí, este de aquí y este de aquí, que sería B1', B2' y B3', no impide que caigan acá. ¿Sí? O sea, no está prohibido. Y al final, pues lógicamente lo que se afirma es que todos los términos de C estén ocupados, tanto por la composición desde A como por la función G desde B. ¿Sí? O sea, no debe de sobrar nada en C. Nada, nada, nada. Todos deben de tener pareja o más de un compañero. ¿Sí? Ya sea que vengan de A o que vengan de B. ¿Sí está claro, jóvenes? Esa es la idea del asunto aquí. Entonces, ¿cómo hacemos la demostración? Por hipótesis, ¿sí? Vamos a tener que la composición de G con F es sobre, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a ocurrir? Entonces, ¿qué se implica de aquí, jóvenes? Se implica que, entonces, dado C, en el conjunto C, ¿sí? Y como G composición F evaluado en C es sobre, ¿sí? Entonces existe una en el conjunto A tal que ¿qué? Tal que G tal que G evaluado en F de A
es igual a C. ¿Sí? Dado que B que viene del conjunto B es igual a F de A. ¿Sí? Lógicamente esto pues está en B. ¿Sí? Y bueno, ya con esto se sigue de que G de B es equivalente a G de F de A, ¿sí? Para alguna B como está descrito ahí, y esto es igual a C. Esto pasa directamente por hipótesis. Esta es la transición. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Y de aquí se implica que G es sobre. Sí, ya al incluir aquí, en esta parte de aquí, a un valor B que está en el conjunto B y que es equivalente a F de A, ¿sí? Existe ese B que es equivalente a F de A porque hay esa asociación. Entonces eso implica que cuando evaluemos ese término B en G, pues va a ser igual a G de F de A, que es igual a C. ¿Sí? Y por hipótesis ya sabemos que todos los valores de A caen en un valor de C. Eso implica que G es sobre. ¿Sí está claro, jóvenes? No es trivial, ¿eh? Nada trivial. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? La verdad yo no No entendí. ¿Lo podría volver a Ok, explicar? sí, yo ya me imaginaba, porque no es tan simple esto. A ver, va de nuevo. Está claro que, me imagino que debe de estar claro que la composición es sobre, ¿sí? O sea, que todos los términos de acá caen acá. O sea, todos los valores de A toman un valor en C, al menos uno, ¿sí? Entonces, eso se dice aquí. Yo creo que esa es la parte que los puede confundir, porque esta es la parte muy delicada. Aquí lo que estamos haciendo, aquí por hipótesis, G, composición F es sobre, entonces, por la composición, tomamos ese C, ¿sí? Y tenemos esto. Esto es porque G es sobre, entonces, ¿qué es lo que? Existe una tal que esto ocurre. Esto es por hipótesis, ¿sí? No es porque me lo esté brincando, no. Este A viene de acá, de uno de estos, ¿sí? De cualquier valor de A y cae en uno acá en C, ¿sí? O sea, cualquier valor que yo me tome aquí cae acá, por fuerza. No hay uno que se escape y todos los valores de C están cubiertos, ¿sí? Por esta hipótesis. En este caso, no hay nada más que decir. Esto es por hipótesis, ¿sí? Entonces, ahora, dando paso a la transición, es decir, pasando por el conjunto B, ¿sí? Pasando por el conjunto B, yo me tomo cualquiera de estos, en particular estos que vienen de A. Me fijo aquí, tomo este y pues viene a caer acá, ¿sí? Tomo este y pues viene a caer acá. Tomo este y pues viene a caer acá, a este punto. Si este
que está aquí cae acá, pues bueno, no hay ningún problema. Si este que cae aquí cae acá también y este que cae aquí también cae acá, pues está bien, pero estos 3 puntos no me interesan realmente. Los que me interesan son estos 3 que sí caen acá también. Sí, porque con estos 3 puntos yo ya estoy cubriendo estos 3 que están aquí. Estos de aquí también cumplen ese objetivo, cubrir a estos 3 de acá. Pero estos realmente no me importan. ¿Sí? Aunque están dentro del dominio de G, no me importan, porque lo único que necesito son los que están en la imagen de F, no en la... Y estos no están en la imagen de F, estos sí. Ajá. Y bajo G, pues estos caen acá. ¿Sí? Y ya con eso, yo cumplo el objetivo de que G es sobre, pero también tengo que observar ya en una segunda etapa en que estos 3, aunque estén en B, que no pertenecen a la imagen de F, pues también caen acá. ¿Sí? No están sobrando, simplemente no están dentro de la composición. Estos no forman parte de la composición. Forman parte de lo que es la definición del conjunto G, ¿sí? Es como si estos fueran positivos y estos fueran negativos. Y solo bajo la composición estoy del lado positivo, ¿sí? Pero al final estoy tomando todo esto. ¿Sí está claro? Esa es la idea de la demostración. Entonces, cuando yo pase por B, este punto B, que no necesariamente es este de aquí, porque este no está asociado con ninguno de acá, tiene que ser uno que esté asociado con uno de acá. ¿Sí? Tiene que cumplirse eso. Estos que están aquí no van a poder participar en esta asociación. Estos de aquí sí. Y estos son los que me interesan. Entonces, este B, este existe y este existe. Estos también existen, pero bajo la composición no tienen ningún papel. Aquí sí. Este tiene un papel. ¿Por qué? Porque viene de A, bajo la composición. ¿Sí? Porque de A hace esto de aquí y llega acá. Entonces, este de aquí es el que me interesa. Entonces, este punto B existe y es equivalente a f de A1. Este B2 existe y es equivalente a f de A2. Este B3 existe y es equivalente a f de A3. ¿Sí? Entonces, dada esa condición, estamos en este paso. ¿Sí? Para cualquiera de estos términos que yo me tome, evaluándolos, hay uno que viene de aquí y cae acá. ¿Sí? Entonces, este término B está asociado con un FDA, aunque haya otro por ahí que no, en B. ¿Sí? Y bajo la función G, este de aquí, pues es igual a G de FDA. Los otros que no están, pues no, lo siento mucho. Y esto de aquí es equivalente a C, ¿sí? Porque bajo la composición, o sea, esto de aquí, de A, ¿dónde está? Bueno, de A me manda a este directamente. Entonces tengo que pasar de G evaluado en B a G evaluado en FDA igual a C. Y eso lo que me está diciendo es que G es sobre porque estoy cubriendo todos los términos. A lo mejor es esa otra parte que también a lo mejor no se entiende porque aquí esto es que existe una que cubre a este, ¿sí? Y esto es para toda C, G es sobre, y bueno, aquí tendría que hacerle un pequeño añadido y esto es para toda C en C, ¿sí? Entonces, aquí más bien sería entonces para toda C en C y como G es sobre, entonces existe A en A' tal que esto,
¿sí? Y a partir de ahí, entonces me sigo acá. ¿Sí está claro? O más o menos. No entiendo bien la implicación de B. Sí, más claro, ok, perfecto. ¿Alguien no entendió o quieren que lo repita de nuevo? Lo puedo repetir otra vez, no importa que me atrase con lo de que quiero ver. Sí, porque esto viene en la tarea, jóvenes, ¿sí? Bueno, si tienen dudas pueden revisar el video posteriormente o me pueden hacer preguntas en la siguiente clase o en ya saben, me pueden contactar por el chat de Telegram o por correo. Bueno, con esto concluyo esta parte de funciones. Les digo, hay más que podemos explotar de aquí. Pero, pues de alguna manera yo creo que eso es más que suficiente para introducirnos a todo esto, ¿no? De las funciones. Vamos a pasar ahora, ¿sí? Ya nada más nos quedan 32 minutos. Vamos a pasar ahora a ver todo lo que tiene que suceder con lo que son las sucesiones. Y ya entramos aquí de lleno, ahora sí que al plato fuerte del curso, ¿no? Que ya implica límites. Sí, no es que las funciones no tengan su papel aquí. De hecho, el concepto de función es importantísimo. No es que sea más importante. Algunos dicen, no, es que el concepto de función es el más importante. Bueno, es respetable ese punto de vista, pero yo digo que es tan importante que de alguna manera eso le implica esa importancia en equivalencia al límite. Sí, pero para entender precisamente esa implicación tenemos que pasar a lo que son las sucesiones. Sí, sucesiones. ¿Alguna idea de sucesión, jóvenes? Algo básico, yo me imagino que ya deben de tener alguna experiencia con sucesiones, ya sea que lo hayan visto aquí en la facultad o en alguna otra materia o en alguna otra curso de cálculo o en sus clases de cálculo del bachillerato. Podemos dar conjuntos, ¿sí? Y hacer lo siguiente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etcétera. ¿Sí? Donde hay que tener cuidado porque algunos podrán pensar 1, 2, 3 y 4 y listo. ¿Sí? Números más, números menos, ¿sí? Pues de alguna manera lo conocemos, es el conjunto de los números naturales, sin el cero, ¿sí? Y ya sabemos que no es equivalente a pero si nos referimos en términos de sucesión, ¿sí? Donde este no es un conjunto de puntos, sino es un conjunto de valores donde el primero vale 1, el segundo vale 2. ¿Qué quiero decir? Que el primero vale 1, el segundo vale 2, el tercero vale 3, el cuarto vale 4 y así sucesivamente, ¿no? Lo que estoy queriendo darles a entender aquí es que esta es una secuencia finita y esta es una secuencia infinita. A esto es a lo que vamos a llamar sucesión. ¿Sí? Lógicamente tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que hacer asociaciones. ¿Sí? Por ejemplo, un medio
¿sí? 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente, ¿sí? Y podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Con términos de exponencial E1, E2, E3, o sea, estos E0, E1, E2, así, E3, donde ya sabemos que estamos evaluando el exponente, o sea, el número de Euler, evaluado en un exponente 1, en un exponente 2, en un exponente 3, etcétera, sí. ¿Sí? En e a la n. Sí, entonces esta podría ser otra sucesión y así nos podemos ir. ¿Qué es la que les quiero dar a entender? Pues que de alguna manera vamos a tener una asociación entre funciones, ¿sí? Funciones de la forma n a r. El ejemplo claro es este, ¿sí? Este sería una asociación a los racionales y este sería una asociación en los naturales, ¿sí? ¿Cuál es esa función? Bueno, f en el primer caso evaluado en 0, en este caso, ¿sí? Sería equivalente a E0. F evaluado, podemos ponerlo así, F1, F2, F evaluado en 1, pues es igual a E a la 1 y así sucesivamente, ¿sí? Para no aburrirlos con más. Entonces, este tipo de asociaciones me remiten a funciones, ¿sí? En este caso se incluye al 0. ¿Qué podría ser n unión el 0? ¿Sí? Para que no haya conflictos de intereses ahí, donde ustedes dirían, bueno, es que aquí tú estás diciendo que no está el 1, que no está el 0, pero acá abajo sí lo incluyes. Bueno, sí, ahí está. ¿Sí? Para que no haya ese resquemor. Bueno, teniendo esto, parece que podemos proponer cualquier clase de sucesiones y eso es cierto, ¿sí? Nosotros podemos tomar cualquier conjunto y en función de eso darle valores de tal manera que se cumpla una asociación entre la función y la sucesión. Y esto es entre comillas, ¿no? Porque puede darse el caso que esta función se convierta en una relación y eso ya lo discutiré un poquito más adelante, pero de entrada aquí, hacia grandes rasgos, ¿sí? Podemos dar una función y obtener una sucesión de un conjunto, ¿sí? A grandes rasgos, o sea, me estoy yendo por la libre, no estoy siendo estricto, ¿sí? En lo que estoy diciendo, porque algunos compañeros se pueden escandalizar de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, bajo este criterio, eso nada más es para que se entienda hacia grandes rasgos. De alguna forma podemos evaluar estas sucesiones, ¿sí? Y podemos crearlas, ¿sí? Podemos crear sucesiones, pero no inventándolas, sino más bien eh, dándoles un sentido lógico. Y vamos a hacerlo. Vamos a tomar GeoGebra, ¿sí? Déjenme tener esto y aquí estamos listos. Vamos a ver. Déjenme tomar la parte de segmento. Vamos desde 16 a menos 16. Ahí está. Esto para que de alguna manera digan, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, tomamos un segmento, ¿sí? Que va de menos 16 a 16. Y lo parto a la mitad. ¿Sí? Lo parto a la mitad y me fijo en el punto intermedio, ¿sí? Que es el 0. Si me paro en esta parte central, ahora me voy a fijar
en alguno de estos dos segmentos en los cuales me está dividiendo este punto C, ¿sí? Porque este punto C me está dividiendo en el segmento AC, en el segmento, al segmento también CB, perdón, a ver. El segmento AB me está siendo dividido por C en los segmentos AC y CB. Ahora, ustedes dicen, bueno, tú dices que puedes a partir de aquí construir una sucesión. Claro. Ahora, ¿qué tal si me tomo el punto -8 y el punto 8? ¿Sí? A este punto lo puedo llamar x1 y a este x2, a este x3, a este x4 y a este x5. Simplemente asociándolos. ¿Sí? Ahora, me fijo en este punto de acá y este divide al punto DC, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo este punto, o más bien este segmento AC en dos, de AD a DC. Igual, este de aquí, de BC, lo divido en CE y EB. Y de este segmento de C lo voy a dividir con este punto. Y lo mismo para este segmento CE, lo divido en dos. Y voy a hacer este proceso así. Tomo este y lo parto a la mitad, tomo este y lo parto a la mitad. O sea, tomo este segmento y lo parto a la mitad, tomo este segmento y lo parto a la mitad. Ahora, tomo este segmento y lo parto a la mitad. Tomo este otro segmento y lo parto a la mitad. Ahora, tomo este segmento y lo parto a la mitad. Tomo este segmento. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo, jóvenes? Veamos nuevamente. Estamos en un proceso de ir añadiendo. ¿Sí? Ahora, si me fijo en este segmento de aquí a acá y en este segmento de aquí a acá, pues me paro en un punto por aquí. Me paro en un punto por aquí y divido este en dos. Exactamente a la mitad, suponiendo que es 2.5, me tomo este de aquí y este es menos 2.5. Ahí, más o menos, ¿no? Y luego me tomo este de acá y luego me tomo este de acá y lo parto en 1.5, en 1.25. Y así sucesivamente. Bueno, aquí ya no me da para más. Déjenme ver si me da más separación. Y bueno, aquí me agarro este. Y así me puedo seguir infinitamente. Partiendo a la mitad, partiendo a la mitad, partiendo a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estamos viendo, jóvenes? O sea, estamos tomando segmentos y los estamos partiendo a la mitad. ¿Sí? Y lo puedo hacer aleatoriamente, o sea, yo puedo seguir partiendo a la mitad de este y así me puedo tomar todos los valores, ¿sí? En el intervalo de menos 16 a 16, ¿sí? Que va de menos 16 a 16 y partir todos los puntos, o más bien tomar todos los valores e irlos partiendo a la mitad. ¿Qué estaría yo haciendo en este caso? ¿Sí? Porque pues este lo puedo partir también a la mitad. ¿Sí? De 16 a 8, pues me da de menos 16 a 8, pues en 12 y así sucesivamente, en 14, en 15, etcétera, etcétera, etcétera. Y para todos los segmentos hago eso. ¿Sí? Y así me puedo ir infinitamente. Y ahí yo tendría una sucesión. ¿Sí?
porque estoy partiendo todos los segmentos a la mitad, todos, de una forma infinita. Y estaría yo cubriendo todo el segmento, ¿sí? Todo el segmento, con ese tipo de particionamiento, infinito, por supuesto, ¿sí? ¿Habría alguna regla aquí donde, así como lo estuve tomando, la sucesión que yo dé tiene un orden específico? Si se dieron cuenta, no necesariamente, ¿sí? O sea, las funciones que se pueden transformar en sucesiones no necesariamente me dan un orden específico, ¿sí? Y aquí estoy asociando segmentos que me dan un valor, ¿sí? Que me dan un valor, tanto negativo como positivo. Sí, ya sabemos que los segmentos pues, no tienen valores negativos, tienen valores positivos. Y ahí podemos usar el valor absoluto y, bueno, hacerlo más, ¿cómo se le puede llamar? Más formal. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es cómo se puede formar una sucesión. ¿Sí? Aquí lo estamos haciendo de alguna forma, tratando de hacerlo claro. ¿Sí? Pero en este caso, ¿qué es lo que están viendo además? Que es una sucesión que de alguna manera, en un principio, así como la dimos, ¿sí? Ir partiendo primero en el punto central de menos 16 a 16 y luego ir como que aproximándonos a ese punto central, ¿sí? A través de particiones selectivas, ¿sí? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, siempre pegándome al punto central y mandando infinitamente todos esos puntos dentro de esta sucesión. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Alguna idea? Si yo sigo con este proceso infinitas veces, ¿sí? Puedo dar una, una, ¿cómo se le llama? Un intervalo abierto de esta forma, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Viéndolo desde esta perspectiva, afuera van a caer un montón de estos, ¿sí? Un montón. O sea, si mi sucesión es esta que di en un inicio donde voy partiendo todos los segmentos, es decir, estos segmentos que voy tomando a la mitad hacia aproximándome y pegándome siempre al más cercano al punto central que es C, o sea, al origen, ¿sí? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, estos puntos que van dividiendo los segmentos se van a ir aproximando y se van a ir amontonando aquí, ¿sí? Y como es infinito el proceso, todos los términos, o más bien la mayoría de los términos van a caer dentro de este intervalo abierto, ¿sí? Esta es la esencia de la convergencia, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues, si se dan cuenta, esto vale 0.3 y esto de aquí vale igual 0.3, ¿sí? El radio, es decir, epsilon, es el mismo, vale 0.3. No le hace que vaya hacia la izquierda o vaya hacia la derecha. Tienen la misma longitud. Estoy hablando de longitudes, ¿sí? Una longitud que es de 0.3, ¿sí?
unidades. ¿Sí? En este caso tenemos una vecindad, ¿sí?, de radio de 0.3 con centro en el origen, en el 0. ¿Ya recuerdan esto? Esto lo vimos hace poco. Una vecindad de radio 3, de 0.3 con centro en el origen. Visto desde la perspectiva, tenemos el 0, pues lo podemos ver como un A0 igual a 0, ¿sí? Entonces tendremos una vecindad de radio epsilon con centro en A, 0. ¿Esto a dónde me lleva, jóvenes? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Sí lo ven lo que les quiero dar a entender? Lo que está ocurriendo aquí es que yo puedo definir a esta sucesión como xn, con n en los naturales, tal que ésta se aproxima al punto 0, ¿sí? Donde estos valores de aquí son mis xn, o sea, todos los puntos que están ahí. O sea, ese punto L, ese punto Z, el punto C, el punto O, el punto Q, el punto R, el U, el W, etcétera. Todos estos puntos son parte de la misma sucesión. ¿Sí? Y la idea central en este caso es, bueno, tienes esta sucesión y se están amontonando todos los valores de la sucesión aquí. Se están apelotonando aquí. Aquí se juntan, y puedo dar valores más pequeños de vecindades, o sea, de radios más pequeños, mucho más pequeños, ¿sí?, con décimas más grandes, pero pues lógicamente va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Entre más yo me acerque a esto, pues se va a ver, va a ser una imagen de esto, o sea, va a ser una calca. Y aquí amontonándose todos los valores de la sucesión, ¿sí? Amontonándose aquí, de izquierda a derecha, aquí, aquí, moviéndose en esta recta, en este segmento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Exactamente aquí. Y como les acabo de decir, puedo tomar cualquier radio, ¿sí? Cualquier radio, o sea, cualquier epsilon que yo tome, me va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, si se dan cuenta, por aquí aparece un término que parece ser el último y por este lado también otro término que parece ser el último. De este lado, por supuesto, de este del lado izquierdo y este es del lado derecho, ¿sí? Es el más lejano. Después de dar el radio, este es el más lejano al punto central, que es al que se acercan todos los demás puntos. Este es el más lejano, ¿sí? Y este es el más lejano, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar, jóvenes? Que al ser estos puntos, o este de aquí o este de acá, ¿sí? Este de aquí, ¿cómo se los puedo escribir? A ver, déjenme ver. Este de aquí va a ser un xn, vamos a ponerle xn1. Y este de acá es xn2. Visto desde esta perspectiva, puse primero xn1, donde n1 es más chico que n2. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? No es que xn1 sea más chico que xn2. En este caso sí se cumple, pero a lo que voy es que n1 en particular
es menor, perdón, que N2. Pero este de aquí sería XN3. Y este de acá sería XN4. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? N3 es mayor que N1. ¿Sí? Y N4 es mayor que N2. Es mayor en el sentido de, no de que XN1 es menor que XN3. Eso también se cumple, pero en particular lo que me interesa son estos términos N1 y N3. ¿Por qué? Porque fijándome en el lado izquierdo, este término yo lo podría definir como XN5. Y ese XN y N5 sería mayor que N1. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que puedo seguir tomando valores XN7, XN, etcétera, ¿sí? XNK, así sucesivamente. Pero concentrémonos en estos tres, en este y en este. Al cumplirse esto, puedo decir que N3 es mayor o igual que N1 y puedo decir que N5 es mayor o igual que N3. Por implicación lógica, esto sería que por transitividad N5 es mayor o igual que N1. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que existe un N, o para cualquier N que yo me tome, existe otro que es mayor a él, al menos uno. ¿Sí? Y no me importa el valor que ocupe cuando yo lo asocio con X. Esto se cumple, dadas las circunstancias de esto que estamos viendo aquí. Eso se cumple. ¿Sí? Si esto se cumple, ¿sí? Se va a cumplir para toda epsilon. ¿Sí? Para cualquier epsilon que yo me tome, esto se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Para toda epsilon existe una n en los naturales, o más bien, lo voy a poner así, existe una n con n mayúscula en los naturales, ¿sí? Tal que n es mayor o igual a n minúscula. Aunque aquí dije que para cualquier n que yo me tome, sí, es cierto, ¿sí? Y aquí estoy diciendo que existe. Esto se debe a que estoy el hecho de que, anteponiendo, perdón, el hecho de que es para toda epsilon, ¿sí? Entonces, si esto se cumple, esto es para cualquier epsilon, ocurre esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿es esto análogo? ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que el valor absoluto de x n, ¿sí? Menos el origen, que llamémoslo A0, es menor a epsilon. Es decir, la distancia, suponiendo que tengo n3, la distancia entre xn y A0, esta de aquí, ¿sí? Es menor al radio, partiendo de todo esto que tengo aquí. ¿Sí, jóvenes? Esta sería la definición explicada
desde la perspectiva de una sucesión que estamos construyendo, ¿sí?, para la convergencia. ¿Se entendió, jóvenes? Esto lo voy a volver a repetir la próxima clase, ¿eh? O sea, ahorita lo dejamos así, ahorita nada más lo escribo para que la próxima clase, que estén frescos, lo entiendan. Si alguien lo entendió ahorita, Sitzel se acerca a 0. Si alguien lo entendió ahorita, créanme, y esto se los garantizo, si alguien entendió esto ahorita, créanme que tienen la mitad del concepto de límite en la bolsa. ¿Sí? Porque a partir de esta idea de sucesión vamos a construir precisamente el concepto de límite, que es un poquito más complejo, pero que si se entiende esta parte, están del otro lado prácticamente, jóvenes. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes, antes de irnos? No te quedó muy claro, Kevin. No te preocupes, Kevin. Ahorita ya los voy a dejar descansar porque seguro están cansados, ¿sí? No te preocupes, esto lo voy a volver a explicar la próxima clase. Así que no te la pierdas, Kevin. No se te ocurra faltar la próxima clase, ¿ok? Y llámale a tus cuates que no han venido a clases porque esto se va a poner sabroso, ¿sí? Esto se va a poner sabroso y de aquí para el real, o sea, ya de aquí para el real, jóvenes, el asunto se pone cada vez un poco más espeso si no le agarran bien si le agarran la onda desde ahorita, créanme que lo van a disfrutar muchísimo. Van a hacer unas clases que las van a degustar y las van a saborear muchísimo. ¿Sí? Sí, ya viene lo denso, Jesús, pero no te espantes, o sea, no se espanten. Sí, ya viene lo denso, pero si lo entienden, créanme, jóvenes, que lo van a disfrutar más que sufrirlo. Créanmelo, o sea, si lo entienden, por eso les digo, sean preguntones y no se queden con la duda de aquí en adelante. Por favor, pregunten. Y como se nos dijo una vez, no hay tonto, no hay pregunta tonta, hay tontos que no preguntan. Pregunten, por favor, jóvenes, pregunten si tienen dudas. Así que ahorita se nos acabó el tiempo, pero la próxima clase, el miércoles, vamos a entrar con más detalle, ¿sí? Esto. Y con más ganas, ¿sí? Entonces, si no tienen más inconveniente, pues lo dejamos aquí y nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Que pasen una excelente tarde y no se preocupen, esto lo vamos a volver a repetir la próxima clase. Que tengan excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.